Pues lo primero, agradecer a la organización el que nos haya planteado este tema tan interesante, este congreso tan interesante, porque realmente es un conjunto de conceptos, de enseñanzas que nos van a, creo que va a sernos de gran utilidad el resultado de este congreso para poner en común y para aclarar conceptos y cuestiones que nos preocupan, como ha dicho antes la presidenta de la Federación y la vicealcaldesa, que cuestiones que nos preocupan y nos ocupan y nos deben ocupar a las administraciones locales para mejorar la seguridad de nuestras ciudades a través de, en este caso, las figuras de las policías locales, policías municipales. Bien, pues lo que nos plantea la organización a nosotros para desarrollar es la siguiente mesa redonda: el marco normativo actual y la necesidad de mayor seguridad jurídica ante la realidad de la actividad desempeñada por las diferentes policías locales. En un mundo dinámico, en cambio, debemos pensar en adaptar el papel de esas policías locales a lo que es el mundo posterior al año 1986, en el que se aprobó la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ¿no? Bien, pues me acompañan en esta mesa redonda, en esta mañana, el jefe superior de policía de aquí del Ayuntamiento de Madrid, Óscar de Santos Tapia, el profesor doctor de Derecho Procesal y también director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de San Pablo de Olavide, Raúl Gabriel Sánchez Gómez, y a la que ya conocéis porque ya intervenía anteriormente la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, Judith Piqué Flores, y también alcaldesa de Alcalá de Henares. Así que creo que, al margen del moderado de esta mesa, que los ponentes que tenemos cubren los tres aspectos importantes que creo que tiene nuestro contexto de la seguridad local, como son la cuestión jurídica, política y la cuestión, digamos, técnico-operativa. No quiero extenderme mucho en la introducción porque quiero dejarle tiempo a los ponentes. Aquí el moderador, digamos que hace un papel más de presentación que de intervención, pero sí me permitís que haga una introducción a lo que es el marco normativo, que es lo que nos ocupa en esta mesa, diciendo que el modelo policial concebido en la Constitución del año 1978 y digamos que concretado en la Ley de Cuerpos y Fuerzas del año 86, la Ley Orgánica 286, reconoce a las policías locales unos papeles o funciones que son propias, que son específicas, pero también la participación en otras esferas de actuación que comparten con otros cuerpos policiales. Pero también establece esta Ley de Cuerpos y Fuerzas que el modelo, en una materia tan sensible, tan importante como la que nos ocupa, lo ha dicho antes la vicealcaldesa, ¿no? La seguridad de las ciudades digamos que está siempre en el punto número uno de las prioridades de los ciudadanos. Este modelo establece esta misma ley que debe carecer de fisuras, y para carecer de fisuras establece un elemento obligado para todas las policías, que son la cooperación recíproca y la coordinación orgánica. Es decir, esto, por tanto, esta cooperación y coordinación no es que sea una cuestión que se deja a la voluntad de las partes, sino que es un mandato que establece el legislador constituyente para el funcionamiento de nuestros cuerpos policiales. Y digo de nuestros cuerpos policiales, de los que, lógicamente, forman parte también las policías municipales o policías locales. Termino enunciando, para dejarles, digamos, el ámbito de profundización y de explicación, digamos, más exhaustiva, más concreta a cada uno de los ponentes, exponiendo lo que, a mi juicio, son las cuatro carencias fundamentales que tiene, o debilidades que tiene en este momento, el sistema de asignación competencial para las policías locales. Lo primero, la ausencia de una normativa que debería haberse aprobado ya. Como ejemplo último que tenemos sería la disposición adicional 10ª de la Ley de Bases de Régimen Local, en su enunciación más reciente, la Ley 57/2003, la Ley de Modernización del Gobierno Local, donde dice que se potenciará la participación de los cuerpos de policía en materias como seguridad ciudadana o policía judicial, y deja al Gobierno de la Nación emplazado a que dicte la normativa de desarrollo que se ha promovido para que esto se pueda verdaderamente ejecutar. Y ahí estamos, pendientes de esa normativa. Ese es uno de los, desde mi punto de vista, el primero de los hándicaps que quería dejar sobre la mesa. El segundo, esta participación, a falta de ese desarrollo normativo, ha quedado derivada hacia instrumentos como los acuerdos específicos o convenios. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo de utilizar esta vía, este instrumento, cuando en el año 2010
firmó un acuerdo, Ministerio de Interior y Ayuntamiento de Madrid, en materia de policía judicial, pero a raíz de la Ley 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas, una parte de la administración, que es la del Estado, al menos los considera extintos, con lo cual tampoco ese instrumento que ya nos dimos en su día nos sirve para poder articular esa función adicional que debe tener, a nuestro juicio, las policías locales. El tercer aspecto que quiero resaltar es la ausencia de instrumentos o cauces válidos de colaboración entre la policía local y los otros cuerpos. Realmente la propia ley orgánica 286, en su artículo 54, ya establecía este cauce, que es las Juntas Locales de Seguridad, donde dice que las Juntas Locales de Seguridad establecerán las formas y procedimientos de colaboración entre los diferentes cuerpos policiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las Juntas Locales de Seguridad, mi experiencia al menos, me dice que se convierten en foros de intercambio de información más que de regulación de las formas de colaboración entre los cuerpos. Desde mi punto de vista, supone un obstáculo, un hándicap para este desarrollo de las funciones de policía municipal. Termino. El punto cuarto que decía es que considero que no se ha explotado suficientemente el potencial que también establece la disposición adicional 13ª, de la que antes se ha aludido como nueva ley de base de régimen local, en su enunciamiento realizado por la Ley 57/2003 de modernización del gobierno local. Y es donde establece que el gobierno permitirá la participación de las entidades locales a través de la asociación de ámbito estatal más representativa, en todas aquellas, la elaboración de todas aquellas políticas comunitarias en que estén implicadas las competencias locales. Bueno, pues esto es la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que, desde mi punto de vista, no ha alcanzado todo el potencial que debería tener para representar a las entidades locales en la elaboración de las estrategias nacionales para reducir los riesgos en espacios públicos y darle un papel a las autoridades y a las entidades locales. Muy bien, pues sin más, disculpar por la extensión de la introducción. Y voy a dar la palabra al primero de los ponentes, Óscar de Santos Tapia, comisario general y jefe superior de policía de la Policía Municipal. Óscar, adelante. Gracias, Jesús. Bueno, repito, ¿se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, pues vuelvo a repetir los buenos días a todos para los que se hayan incorporado en esta segunda sesión. Y aprovechando el título de la mesa redonda, traía unos apuntes, pero me los voy a esconder. Porque ¿para qué tirar de lo que está escrito? Si casi es mejor hablar naturalmente. Es un privilegio ser policía. Después de 42 años, y no siendo objeto de devoción cuando era yo joven, sí que tengo que decir que es un privilegio haber estado al servicio público durante 42 años. ¿Por qué digo esto? Porque me he autoconvencido de que, teniendo que hacer que los demás disfruten de sus derechos y libertades, me he tenido que convencer a mí mismo, y en la faceta que me ha tocado, convencer a aquellos con los que comparto actividad laboral, que tenemos que creer firmemente en el Estado de Derecho, porque así lo ha aprobado nuestra Constitución y porque tenemos que ser los primeros que tenemos que respetar las normas. El moderador, con buen criterio y de manera muy fina, lo bueno que tiene la libertad de expresión es que puedo decir lo que quiera, de manera suave ha dicho que la legislación que nos aplica a las policías locales en el estado actual y en el entorno que nos movemos tiene fisuras. Yo voy a ser bastante más drástico. Yo creo que tiene grietas como las que hay en la Atlántida, donde creo que las policías locales nos estamos cayendo y es difícil tener un piolet para poder volver a la superficie. La 286, y me voy a permitir decirlo como una opinión personal, creo que es una norma que surge en un momento del Estado español, con pocos años de funcionamiento de la Constitución y poca entrada en la democracia, donde había que unificar al Cuerpo Superior de Policía y a la Policía Nacional, que en aquel momento estaba partida, y había que dar herramientas jurídicas de existencia derivadas de los estatutos de autonomía a la configuración y funcionalidades de las policías. Y luego había otros, que resulta que éramos nosotros a los que en el marco de las obligaciones, en el marco de los principios básicos de actuación, y en un único artículo, el 53, se dicen las funciones, perdona que te corrija, de 70.000, no de 700.000, que dijiste, ese te coló un cero, de 70.000 hombres y mujeres que conformamos ahora mismo, en el año 2025, las policías locales.
¿Esas grietas de qué derivan? Pues también, como se decía, resulta que como consecuencia del desarrollo democrático de nuestro país, el régimen electoral, tanto en las administraciones locales como autonómicas como en el Estado, hacen que haya responsables, y aquí en esta mesa hay uno, de un entorno que tiene unos límites geográficos, un entorno que se llama un municipio, que puede ser más grande o más pequeño, y donde las bases de lo cotidiano, del propio Estado democrático y de derecho que tenemos, hace que sean los órganos de administración más cercanos a los ciudadanos sobre los que recaen, estoy hablando de alcaldes y demás, sobre los que recaen todas las quejas de la convivencia de los vecinos. Curiosamente, recae la convivencia en ellos. La ley de régimen se ha muerto, no, ha resucitado. La ley de régimen local ya habla de la participación en la seguridad. Curiosamente, la ley de fuerzas dice participar en la protección de los espacios públicos. Y ojo si nos metemos con alguna cosa que haya que investigar, porque se lo tenemos que decir a, permítaseme la expresión, es totalmente cariñosa, totalmente cariñosa a nuestros hermanos mayores, que en el caso de Madrid es el Cuerpo Nacional de Policía o el Cuerpo de Policía Nacional. Me da lo de las dos formas, con el que yo estoy encantado de decirle las cosas. Pero curiosamente, para poder trabajar, alcaldes puedan responder a sus vecinos sobre las demandas de convivencia que hay, demandas de convivencia que tienen mucho que ver. A ver, ¿dónde le tengo? Con lo que el esquema de seguridad... ¿Se oye bien? Toda la alteración que hay de la convivencia, que curiosamente, según el esquema de seguridad nacional, los retos y las amenazas que se han aprobado en ese documento que habla de la seguridad nacional, tienen mucho que ver con cuestiones que se dan en el ámbito local, como la guetificación por asentamientos de inmigrantes, como tema de implantación de empresas, inteligencia económica, las amenazas por radicalizaciones, todo ese tipo de cosas al final se concentran en un punto donde resulta que los alcaldes, que tienen un instrumento para poder generar un poco de paz social, que es su policía local, donde esté creada por obligación por ley o por querencia, resulta que tienen ese instrumento de la policía que no está dotada de normativa jurídica para poder actuar. Y en vez de coger, y vamos a coger la ley esa del 86 de los 40 años, que ha dedicado un artículo, un solo artículo en su especificidad para las policías municipales, cuando nos vemos apretados como consecuencia de no tener capacidad suficiente por la escasez de los recursos humanos y por la propia búsqueda de eficiencia, aquí el señor jurídico me dirá si me equivoco, vamos a cuestiones tan temporales y tan de la mano de la voluntad de personal de quien manda en cada momento de firmar convenios. De firmar convenios, que no son un cuerpo legal para nada, son un instrumento con el que tapamos nuestras actividades para de una manera, digamos, medio escondida, poder hacer aquello que queremos y desarrollar las capacidades que podemos, que en definitiva son única y exclusivamente para el ciudadano. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Iniciaba diciendo que es un privilegio ser policía. De verdad que lo siento, lo digo de verdad, y mi vocación era de médico, pero me he quedado en guardia. Pero es un privilegio, después de 42 años, y no por el puesto que desempeño, que es lo de menos, lo he ido bebiendo en cada una de las categorías, ese privilegio me ha convencido de que servir a los demás es bueno, pero tener las manos atadas o tener un grillete puesto en una muñeca, válgame la expresión, aunque tengas la otra mano libre, es complejo. Es complejo. Y conectando este problema de que tenemos que hacer con una ausencia de normativa, reitero lo de antes, la mesa introductoria, con una ausencia de normativa, tener que hacer el trabajo casi de manera escondida, sabe mal. Sabe mal cuando somos conocedores de las capacidades que tenemos y además que los ayuntamientos que se han tomado en cuenta el problema de la seguridad como algo donde hay que invertir, están invirtiendo mucho. Voy a poner solo un ejemplo. No tenemos capacidad para investigar,
porque no lo permite la ley. Otra cosa, no voy a decir lo que hagamos, no tenemos capacidad. La ley nos lo permite. Estamos haciendo tareas impropias. Pero hombre, el ayuntamiento invierte en cámaras de videovigilancia en la calle para solucionar problemas de investigación hasta nimios. Y cuando digo nimios no es que le reste valor, pero puedo aportar que de las 1000 y pico peticiones de las grabaciones de cámaras que se nos piden en un año por parte de otras fuerzas y cuerpos de seguridad van destinadas a investigaciones de delitos totalmente locales, delitos urbanos, delitos que son los que molestan o ponen en tela de juicio la capacidad de los alcaldes para responder a ese mandato de la ley de bases de mantener la convivencia en equilibrio. Hablo de los hurtos, hablo de ocupaciones, hablo de narcopisos, cuestiones que son muy locales y que donde falla el sistema me da la idea que es en la comunicación, que no en la coordinación, y en el entendimiento de que hay delitos locales que lo que tenemos que hacer es prestar servicio ciudadano de la manera más rápida posible. Yo tengo que poner el caso de Madrid y mis disculpas por tener que hacerlo, pero es curioso que no existiendo un convenio en materia de seguridad ciudadana y siendo la ley tan tajante como es de que las policías locales solamente podemos colaborar en el mantenimiento de orden en concentraciones y manifestaciones, por necesidad, por obligación, porque llevamos un uniforme, porque somos servicio público y porque estamos orgullosos de ser policía, tenemos que juntarnos semanalmente con la sección de dispositivos de seguridad ciudadana de Policía Nacional para ver cómo nos repartimos esa ingente cantidad de manifestaciones y concentraciones que hay en la ciudad de Madrid. Y lo hacemos sencillamente porque 2 personas quieren o 40 personas quieren, no quiero singularizarlo en los jefes de las instituciones, porque 40 personas dicen que tenemos que echar una mano, que nos tenemos que sumar. Y ahora mi pregunta, que no sé si me quedan menos de 2 minutos. ¿Me queda más? Ah, perfecto. Entonces todavía me puedo enrollar más. Me puedo enrollar más todavía. Y ahí ni tan siquiera tenemos convenio y firmamos unas actas que ahí están para poder participar. No quiero pensar, no lo quiero pensar, ¿qué pasará el día que ocurra algo? No lo quiero pensar, no lo sé. Porque curiosamente nos aferramos a la necesidad, apoyándonos en los otros, pero no hay impulso legislativo para poder hacer norma lo que es normal. Porque es normal que trabajemos. Es normal que 300 patrullas que pongo yo en la calle todos los días, por la mañana, 300 por la tarde y 150 por la noche, se encuentren con sucesos de lo más variado en una ciudad con 7 millones de personas entre las empadronadas y las flotantes. Es normal que te encuentres con cosas. Y tengo que mandar, como decía antes el compañero de Mossos, tengo que mandar a denunciar a los vecinos que han sufrido en Vicálvaro, a la comisaría de San Blas cogiendo un autobús cuando yo tengo una en Vicálvaro. Tengo que molestar a los vecinos, o sea, aquellos que están pagando el tener una policía, que somos todos, que les puede ayudar para algo, de repente entra en una dependencia y tiene que decir, no podemos porque no existe un instrumento legal para poderlo hacer y si existe es únicamente un convenio, pues creo que fallamos en esas funcionalidades. Decíamos en la primera mesa que todo debería de partir de algo que tiene que generar confianza para el Estado. Y ya concluyo con esto que ya me están avisando. He demandado y demandaré mientras todavía tenga fuerza para vestir el uniforme, que tampoco me queda tanto, la necesidad de un estatuto básico para las policías locales a nivel nacional. A nivel nacional. No puede haber criterios de selección donde en unas comunidades autónomas haya entrevista para la selección, en otras no. No puede haber que unos cursos de formación son 1 año y otros son 3 meses. No puede haber promociones internas inventadas, unas con prácticas, otras sin prácticas, porque eso, con tanta diversidad, si yo fuera Estado, tendría desconfianza. Con lo cual, y termino, 2 cosas. Creo que lo de los convenios es una figura jurídica que es como el pato en la bañera, que me entretiene,
pero no me va a salvar la vida. Y creo que las instituciones públicas de ámbito político, con capacidad de legislar o de incidir en la legislación, después de 40 años y después de todas las inversiones que se hacen, deberían de luchar, aun entendiendo la heterogeneidad de los municipios, aun entendiéndola, porque donde se concentran las personas hay que buscar un marco competencial que tenga un soporte jurídico, que nos dé seguridad jurídica en la actuación. Va una para una y otro para el otro. Muchas gracias. Muy bien, pues represento a Raúl Gabriel Sánchez Gómez como profesor doctor de Derecho Procesal y también director de la Escuela de Práctica Jurídica Universidad Pablo de Olavide. Querido Raúl, adelante, tu turno. Con la venia del señor coordinador, uno es procesalista, por lo tanto todavía cree en la forma. Suelo empezar algunas de mis intervenciones diciendo buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como refería el maestro Quico Veneno, cada uno vive la vida a su manera. Teniendo en cuenta las personas uniformadas aquí, añadiría, cada uno vive la vida conforme las necesidades del servicio, en cumplimiento de la alta misión constitucional que tienen encomendada. Querría comenzar también agradeciendo a la institución, agradeciendo a la organización, su amable invitación a participar en un congreso más de los 3-4 ediciones que ya vienen celebrándose y que además vuelvo a tener la deferencia de contar con la academia, de contar con la universidad. Miren, yo es mi segunda intervención en esta casa. Tiempo a mi queridísimo amigo Toño, que está en el auditorio, me indicó, oye, vamos a organizar un proyecto sobre una formación sobre terrorismo, que es mi línea de investigación principal, y me gustaría que dieras una ponencia sobre detención e incomunicación. Y dije, ¿auditorio? Dice, policías. Entonces, les vuelvo a trasladar lo que dije al inicio de aquella conferencia. Me presento ante ustedes de una forma modesta, sabiendo cuál es mi sitio, el de profesor, el de teórico, el que va a tratar de conformar el marco conceptual de la materia que hoy nos ocupa. Pero como dije entonces, yo jamás he presenciado una detención, ni tan siquiera la propia, cosa que no descarto al término de mi intervención. Dicho esto, las diferentes mesas que componen el Congreso responden sobremanera a los principales retos y desafíos a los que se enfrenta ese omnicomprensivo concepto de seguridad que en la materia que nos ocupa diremos ciudadana. Omnicomprensivo concepto que como consecuencia de diferentes variables ha conllevado que los factores delincuenciales hayan mutado, hayan transformado pues su principal o su tradicional vocación de desarrollo, como consecuencia principalmente de cómo se estructuran a día de hoy los municipios, esencialmente también por la aparición o perfeccionamiento de nuevas formas de criminalidad y también, como no, por la introducción del elemento tecnológico. Buena prueba de ello, claro, como decía, la cabra tira al monte, soy andaluz, se nota, y entonces me fui a las más actuales normativas en materia de policía local. Y digo, la andaluza me sirve, la 6/2003 de 7 de julio de coordinación de policías locales. Y allí en su exposición de motivos, el legislador autonómico ponía de relieve precisamente estas inquietudes. Oiga, y esto tenemos nuevas formas de criminalidad a las que enlazaba el elemento tecnológico, pero también las nuevas formas de terrorismo. Dicho esto, esta nueva realidad delincuencial ante la que nos encontramos conlleva una reformulación de las dinámicas de actuación, una reformulación de las propias estructuras, en definitiva, de la operativa policial, atemperada o acompasada o acompañada con la introducción de un elemento que lo he visto en todos los convenios que he podido consultar, que es la interoperabilidad del dato, como elemento de medida latente al que se le pretende dar vida en la propia investigación penal. ¿Cómo no voy a suscribir todas y cada una de las palabras que
ha comentado y las ideas que les ha puesto de relieve quien me ha precedido en el uso de la palabra. Indudablemente, la configuración, el marco jurídico conceptual que sostiene la naturaleza jurídica o las competencias o las funciones de PJ de las policías locales de toda España es inidóneo. Y voy a ser diplomático porque esto se está grabando. Podría decirlo de otras maneras que creo que les resultarán también poco atípicas. El marco es inidóneo. Quiero decir, cuando uno consulta la Ley 2986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus artículos los que procedan, pero sobre todo en el 53, uno dice, oiga, bueno, aquí iniciamos en aquel entonces una perspectiva más orientada al derecho administrativo, ya lo ha puesto de relieve. Poco a poco, por el uso y la costumbre, que yo el uso y la costumbre en materia de ejercicio de competencias policiales me asusta, pero no me asusta como ciudadano, me asusta desde su perspectiva, desde su seguridad jurídica, desde su saber a qué atenerse. Hasta ahora, sí es verdad, atemperado cuando la cuestión se judicializa, razonablemente, atemperado. Bien, encontramos este artículo 53, se dice, bueno, una perspectiva razonablemente de derecho administrativo, que se atempera ahí con una perspectiva preventiva o de funciones preventivas, en dos grandes bloques. Un primer bloque donde encontramos, pues, ¿no?, como ha puesto de relieve Óscar, oiga, pues las manifestaciones, el cumplimiento de las normativas municipales, las competencias de tráfico en sentido amplio, las competencias de custodia de instalaciones y de personas, bueno, razonablemente. Y un segundo bloque donde encontramos la parte que aquí nos interesa, las funciones de PJ. Y aquí el precepto nos indica, bueno, la policía local participará en funciones de PJ, de policía judicial, pero participará como colaboradora. Y entonces uno se va al 29.2 y dice, oiga, pues sí, parece que participa como colaboradora. Quiere decir, las funciones no son plenas. No son plenas. Luego encontramos la práctica de diligencias de prevención. Y dice, bueno, la práctica de diligencias de prevención a los generales de la Lecrim me remito, ¿no? Eso creo que está fuera de toda duda que es así. Y encontramos un último apunte que además podemos correlacionarlo, un último apartado, podemos correlacionarlo con la materia que hoy nos ocupa, ¿no? Que es, bueno, eso de, ¿qué es lo que decía el precepto? Participar, no, o sea, componer, ¿no? Componer la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ellos. Cooperar, efectivamente, en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ellos, que básicamente es el exiguo respaldo normativo que sostiene los servicios de mediación que se vinculan a las policías locales. Yo normalmente suelo ver servicio de mediación policial, es servicio policial de mediación, donde yo añadiría, que no sé, no, y convivencia. Otro ejemplo del exiguo respaldo. Por lo tanto, como primera conclusión de la 2986, la naturaleza jurídica de las funciones que puede realizar Policía Nacional en materia de investigación o de PJ, como lo quieran ustedes valorar, bueno, es limitada, participa como colaborador, pero en sentido propio, luego lo matizaremos, no las ejerce. Entonces, encontramos más adelante dos normativas, una de base de régimen local, que creo que es del 87, y otra de 2003, de modernización del gobierno local, que reproducen sendas disposiciones adicionales décima. Hay por ahí también una final quinta en materia de custodia de detenidos, que reproduce un planteamiento que a mí, personalmente, no me gusta, porque creo que está mal formulado. Primeramente, por los términos en los que se pronuncia, por el soporte normativo que justifica esta disposición adicional. Es decir, comienza afirmando, conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad y la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y otras normativas espeluznantes, le falta por decir,
Se potenciará. Dices, bueno, ¿se potenciará a modo de Fórmula 1 o a modo del motorcillo este de una scooter? Yo cuando el legislador utiliza los términos de se potenciará para, me echo a temblar. Se potenciará la participación de la policía local en materias de seguridad ciudadana como policía de proximidad. Bueno, faltaría más, ¿no? Ya lo dice la Constitución. Faltaría más que fuera de otra manera. Y dice, y en el ejercicio de funciones de PJ. Cuidado, ya aquí lo empezamos a delimitar un poquito más. Es un pasito más. Es un pequeño pasito más. A partir de ahí, me que consulte para no irme mucho del tema, a partir de ahí veamos qué es lo que dice, ya hemos visto la 2986, vamos a ver qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Porque tras el reconocimiento, ordenando al gobierno, pues esto tiene que tener naturaleza estatal, oiga, déle usted forma a esto, déle usted forma con norma de rango de ley. Porque donde nos estamos moviendo, atípico es. Entonces, bueno, vamos al 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejamos por el momento de lado el 281 y el 283, pero si les cabe a ustedes alguna duda sobre el modelo de PJ que plantea la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre el 282 y el 283 está el 282 bis, el agente encubierto. Por si alguien le plantea alguna duda, ¿cuál es el criterio del legislador orgánico procesal al respecto? Entonces encontramos el 547, y el 547 establece un modelo de PJ específico, el del Real Decreto del 87, en auxilio de los tribunales. Y en auxilio de los tribunales y ante la llamada de jueces, tribunales y fiscales, vale, conforme el 547, cualquier miembro de cualquier cuerpo de policía. Ese es el modelo específico. Y para todo lo demás, PJ, el modelo genérico. Y para todo lo demás. Yo cuando mi alumnado me pregunta qué es PJ, no soy capaz de definírselo. Pues bueno, mira, hijo, esto hay dos modelos, el genérico, tal, el específico. Y entonces abrimos con que, curiosamente, esta disposición adicional no hace referencia al alecrim, que es el cauce natural donde se tiene que mover la investigación penal. Sino que nos vamos para ello, oiga, pues a unos convenios, ¿no? A unos convenios que yo se lo reconozco, hasta la semana pasada no sabía de su existencia. Yo, como les he dicho, soy procesalista. Entonces, bueno, veo los convenios y digo, oiga, esto es un instrumento normativo inidóneo. Aunque en los convenios se hable de su idoneidad, aunque en los convenios presenten un respaldo normativo, cuidado, en un 90% con reserva de ley orgánica por las materias que regula, con reserva de ley orgánica, los 4 principales respaldos normativos que plantean los convenios. Sin embargo, usted y yo nos vamos a entender por convenio, pero mi respaldo es orgánico. Y encontramos ahí, bueno, pues los convenios, al amparo del convenio general. Se dice, oiga, y aquí tenemos cooperación, pero además de la cooperación tenemos una acreditada capacitación. Hombre, pues faltaría más, ¿no? Previo informe, además de, que tampoco lo conocía yo esto muy bien, lo de las juntas locales de seguridad. 2 minutos. En este nuevo sistema que a nuestro voy a ser diplomático, que a nuestro legislador actual le gusta llamar sistema de cogobernanza, que tiene luces, pero también vocación de algunos claroscuros. 2 minutitos me quedan. Bueno, aquí lo que te dice básicamente es en qué consiste la investigación. ¡Qué maravilla! ¿En qué consiste la investigación? Oiga, pues en el esclarecimiento de los hechos. Bueno, ya lo dice el 17.3, ¿no?, de la Constitución, en cuanto a los plazos de detención, por poner un ejemplo, reproduce. Luego te dice, oiga, y en atención a víctimas y testigos, a eso habría que darle una vueltecita. En 2015 nos dimos otro escenario con el estatuto de la víctima. Habría que darle otra vueltecita. Luego te dice, para formalizar denuncias. Bueno, bien, aceptamos barco, allí donde se pueda.
Y para garantizar, y esto es ya lo que... la calidad de los atestados. Y yo personalmente añado, los atestados tendrán tanta calidad como la normativa que los respalda. Y a la ley de enjuiciamiento criminal en materia de atestado le hace falta una vueltecita. Le hace falta una buena vueltecita. Bueno, esto además abre un lógico planteamiento respecto de dos materias que darían para un congreso entero, ¿no? La deseada simplificación procedimental a la que les gustaría enfrentarse. Y lo voy a decir rápido y paso por alto. Y la dotación de las plantillas. Entonces, dichas tareas de investigación además se vinculan a una serie de delitos que a modo de numerus clausus pues se plantean desde ese escenario. Con unas posibilidades de inhibitorias que me han llamado también poderosamente la atención. Trascendencia del ámbito material, perfecto. Trascendencia del ámbito territorial, perfecto. La inhibitoria general de los juzgados de instrucción. El que esté conociendo, bueno, oiga, es que hay otro cuerpo que está conociendo. Bueno, se mande, sin problema. Régimen general de traslado de actuaciones. Pero ha habido una que me ha llamado mucho la atención. Dice, cuando la complejidad de la investigación lo requiera, un órgano ejecutivo podrá decidir el traslado de los resultados de la investigación. Yo creía que estábamos hablando de PJ. Lo mismo, me he equivocado. Sería delegado o subdelegación del gobierno. A modo de conclusión, la normativa no es clara al respecto. No delimita qué funciones puede y qué funciones no puede desarrollar, transitando entre la participación, la colaboración y el reconocimiento soterrado de competencias de investigación, que no solo son posibles, sino además deseables de manera soterrada. Ya con esto termino. La normativa además es deficitaria precisamente de la indefinición que plantea la normativa que lo respalda en materia de PJ. La normativa, además, está basada en un instrumento, como hemos dicho, administrativo inidóneo por las materias que regula. Y por último, creo que produce el efecto, y esto corríjanme si me equivoco, produce el efecto inverso. Esta dispersión normativa de las materias que les vinculan generan el efecto inverso al pretendido en los convenios, que es aportar seguridad jurídica. Muchas gracias por su tiempo, pero sobre todo por su paciencia. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Pues nada, pasamos a la última de las ponentes. Ya la hemos presentado antes. Estimada presidenta, alcaldesa, querida Judith, tienes el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues me ha tocado intervenir la última y no es fácil, porque tenemos aquí a uno de los vuestros, que además dice que está encantado de servir a los demás desde hace 42 años, y al doctor en Derecho. Y ahora viene la política aquí a hablaros de seguridad y la falta de normativa a vosotros. Entonces, genial, sé que no lo tengo fácil. Encima es aquí el sevillano con su acento y su gracia, me lo deja fácil. Venga, vamos a ver qué tal nos sale. Como os decía al principio, para mí es un placer, pese a todo, porque también estoy orgullosa de ser alcaldesa de mi ciudad, de la ciudad de Alcalá de Henares, la primera mujer además que lo consigue, también la primera presidenta de la Federación de Municipios. Y de verdad es que vemos políticos que creemos firmemente y apostamos firmemente por la seguridad ciudadana, porque creemos en ello, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que nos toca ahora pelear por esa falta de normativa, ¿no? Y porque somos conscientes, además, porque trabajamos con vosotros en nuestro día a día. Óscar hacía referencia a que al final al alcalde nos llegan todas esas quejas de convivencia ciudadana y de todos los problemas que hay en la ciudad. Ayer mismo lo hablábamos, nosotros teníamos la Junta Local de Seguridad ayer por la tarde y hablábamos precisamente de esta situación, ¿no? Así que, como digo, es un honor que la organización haya contado conmigo para hablar con todos vosotros acerca de esta falta de normativa en vuestras competencias y en vuestro trabajo diario, que, insisto, compartimos con vosotros también los responsables públicos y los responsables políticos, ¿no? Y es cierto que en el transcurso de los años, en estos casi 40 años, ¿no? desde ese marco normativo del 86, pues al final las policías locales habéis ido experimentando
transformaciones, sin duda, de gran calado en vuestras competencias, en vuestras actuaciones, en vuestro día a día. Al tiempo, además, igual que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, los municipios han ido creciendo, la diversidad en nuestros barrios es nuestro día a día. Y no hablamos de las grandes ciudades como puede ser Madrid o incluso a nivel mucho más pequeño la ciudad de Alcalá de Henares, ¿no? Y al final os habéis ido adaptando diariamente a todos estos cambios complejos. Y al final, en la actualidad, pues el papel de vosotros, de esos 70.000, ya nunca más se me va a olvidar, Óscar. Así que ese cero que se me ha ido en el discurso asumo como propio y lo rectifico, ¿no? Al final, todos estos 70.000 efectivos y todo eso vuestro trabajo en el ámbito municipal, pues por supuesto ha ido evolucionando y ya va mucho más allá de esas labores iniciales, ¿no? De la ordenación del tráfico, el velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Está claro que todos y cada uno de vosotros, ¿no? En nuestros municipios, pues vuestras competencias van más allá. Y al final habéis ido asumiendo todas esas competencias, pero por la teoría de los actos propios. Ahí ya me sale la de formación profesional también como abogada, ¿no? Habéis ido asumiendo esas atribuciones cada vez más complicadas, cada vez más intrincadas, y sin ajustarse, pues como digo, como han dicho los ponentes que me precedían la palabra, a esa normativa y a lo que hacíais tradicionalmente en nuestras ciudades, ¿no? Y por supuesto, lo vemos todos los días, es innegable el papel que hacéis, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Que a algunos tanto les gusta hablar, pero sin duda estáis ahí y sin duda firmamos en la base de esos convenios, porque es la única herramienta jurídica que tenemos y la única herramienta normativa que tenemos a base de esos convenios con la Administración General del Estado, esos convenios de Biogen, en el que los ayuntamientos destinamos parte de nuestras plantillas a luchar contra la violencia de género. Eso no lo hacíais y tampoco lo recoge la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y también es muy activa vuestra participación y vuestra actuación en las nuevas formas de criminalidad, como bien decía el profesor, ¿no? En esos delitos telemáticos cada vez más perfeccionados, cada vez más en el día a día de nuestros vecinos, en toda esa forma nueva de criminalidad que estamos viviendo todos. También participáis, por supuesto, en esa lucha contra las bandas juveniles violentas, o al menos muchos responsables públicos estamos ocupados, ¿no? en luchar contra esa lacra también para nuestros jóvenes. Ayer lo hablábamos también de nuevo en la Junta Local de Seguridad con el Director General de Seguridad, que todavía sigue aquí presente, con Luis Miguel, cómo desde la comunidad también están ocupados en trabajar contra las bandas juveniles violentas. Incluso además nos hablaban ayer de que se están poniendo en contacto con cuerpos policiales de Iberoamérica. Y cuidado, ojo, que aquí cada uno podemos decir lo que quiero, pero no quiere que se malinterprete que estamos relacionando ni directa ni indirectamente las bandas juveniles violentas con el origen iberoamericano o el origen latinoamericano de los chavales. No, para nada. Pero es verdad que ellos nos van a ir diciendo y os van a ir ayudando en todos esos modelos policiales, en toda esa operativa policial de cómo han ido luchando contra esas bandas violentas, ¿no? Que ahí es donde nació y donde está el origen de esa problemática, de una problemática que ahora seguimos teniendo en nuestras ciudades y que la policía local también os estáis ocupando de luchar contra ello, ¿no? Y los responsables públicos y los alcaldes además queremos que sea nuestra policía local quien conoce el terreno de primera mano, quien está con nuestros chavales en los parques de nuestra ciudad, en las canchas deportivas de nuestra ciudad, que están a la salida de los colegios y de los institutos de nuestras ciudades, ahí estáis, ¿no? Y al final, pues algunos queremos apostar por esa creación de esas unidades o esas unidades caninas y, como bien decía el profesor, seguimos sin tener un respaldo detrás. ¿Y qué pasa cuando pase algo? Has lanzado una pregunta al aire, pero que a mí me parece muy importante y Óscar también la ha lanzado. Cuando pase algo, ¿qué va a pasar con las responsabilidades? Porque las vamos a tener que asumir por elevación quienes estamos en primera línea. Pero al final es consecuencia, efectivamente, de esa falta de normativa que regule todo lo que estáis haciendo diariamente y que queremos que lo hagáis y que necesitamos que lo hagáis y que nuestros ciudadanos, decía el profesor, ¿no? Pero que no sé si convenís conmigo, que a los que estamos en los municipios los llamamos nuestros vecinos, son nuestros vecinos, al final quienes quieren que estéis ahí también en primera línea. Y todas esas demandas y toda esa falta de evidencia, pues, de actualización de un marco legal con esa ley, ¿no? Que tiene 40 años, que efectivamente, como bien decía Óscar, al final
venía a ser, o no lo decía Jesús, creo, venía a ser una norma que estaba en los primeros años de la democracia, que venía un poco a regular el actual Cuerpo Nacional de Policía y cuáles iban a ser sus funciones, pero que nos deja muy desamparados a las entidades locales y a vosotros como policías locales en cuanto al ámbito de esta actuación. Y esta situación de paradoja que sufrimos en el momento actual, pues exige que vosotros estéis, pero que los responsables públicos también hagamos nuestro trabajo. Y ahí recojo el guante, ¿no? Porque como responsable política de esta mesa, que tenemos que estar todos, vosotros exigiéndola, pero nosotros haciendo algo más que exigir y levantar la voz. Tenemos que estar empujando al final a las administraciones que están por encima de nosotros, a nuestros hermanos mayores, a la administración regional, que por supuesto elevará esta petición a la administración nacional, ¿no? Pero es verdad, y aquí ya permitidme que también hable como política, es muy complicado cuando tú tienes una reunión con un delegado del gobierno, cuando tú le dices que quieres que no se limite la tasa de reposición para que ciudades como Madrid, que lo necesitáis muchísimo, o grandes ciudades, o ciudades más pequeñas pero que tienen un presupuesto que se lo puede permitir y quiere hacer una oferta pública de empleo para que tengáis más compañeros, para que tengamos unas plantillas de policía local muchos más grandes, y te conteste que para qué queremos tanta policía si lo único que hacéis es tráfico y ordenanzas municipales. Bueno, pues tenemos un problema cuando un responsable público entiende que un policía local, esas son sus atribuciones. Y lo digo abiertamente y lo digo públicamente porque le afeé, y le afeé ese desconocimiento de lo que realmente es el trabajo de campo de nuestras policías locales. Voy a seguir defendiendo el trabajo de campo de nuestras policías locales y vamos a seguir apostando porque podáis hacer ese trabajo de campo de las policías locales, incluso esa investigación que queremos que hagáis y todas esas competencias que diariamente asumís con la seguridad jurídica que necesitáis, porque no la necesitamos solo los responsables políticos y los responsables públicos cuando queremos hacer algo, cuando pase algo. La necesitáis vosotros en vuestro día a día, porque sois vosotros los que os exponéis todos los días a esas intervenciones con los vecinos, y luego incluso a veces tenéis que dar cuenta en los órganos judiciales, y ahí me pongo del otro lado, ¿no? Pero juicios tengas y los ganes, compañero. Eso es lo que decíamos cuando íbamos a sala. Así que es verdad que no queremos que os expongáis a esa indefensión y a esa inseguridad jurídica en el ejercicio de vuestras funciones. Y esa también es responsabilidad de los poderes públicos y de los responsables públicos, entre los que me incluyo, ¿no? Igual que dotaros de medios suficientes para que podáis hacer vuestro trabajo. Por supuesto, dotar en el presupuesto municipal de toda la plantilla, dotaros de los medios materiales, dotaros de cualquier medio o de innovación que esté saliendo nuevo y que pueda facilitar vuestro trabajo. Ahí también tenemos que estar los poderes públicos y ahí vamos a seguir fomentando que estemos, ¿no? Y poco más, porque es verdad que estamos todos de acuerdo en la necesidad efectivamente de ese estatuto básico del policía local, en esa normativa adecuada a las nuevas realidades sociales y a vuestras competencias actuales, y desde, por supuesto, vosotros desde la operativa policial, el mundo jurídico tiene que estar ahí empujando, diciendo que eso es necesario, y los poderes y los responsables públicos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando por ello. Así que juntos es como conseguiremos las cosas. Nosotros seguiremos impulsando, desde luego, desde la Federación de Municipios, que esto sea una realidad. Desde la madrileña, por supuesto, contad con ello, y desde la española recojo el guante también para que en esas comisiones de seguridad y además como vicepresidenta del Consejo Interterritorial también de la española, haremos para que la voz de las entidades locales también se lleve a la Federación Española de Municipios y Provincias, donde al final estamos todos representados, ¿no? No solo los 179 municipios de Madrid, sino todos los municipios a nivel nacional, porque es una necesidad, porque es de justicia ese reconocimiento y esa seguridad para todos vosotros. Y simplemente quiero acabar con una cosa. No solo a los alcaldes nos preocupa la seguridad, no solo nos preocupamos de esa paz social, también nos preocupamos de esa paz social de cómo estéis internamente en vuestras plantillas, que a veces no nos lo dejáis fácil. También voy a lanzar ahí mi cuña política. A veces no lo dejáis fácil, pero de verdad que reconocemos vuestro trabajo 24/7, 365 días al año, esa labor de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hace que vuestra labor aún sea más impecable, y de verdad que estamos para ayudaros. Así que gracias enormemente por vuestro trabajo.
seguiremos todos trabajando porque podáis desarrollar vuestra labor con toda la seguridad y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Yo he sido breve para ver si alguien quiere intervenir. Gracias. Bueno, pues como estamos, por respeto a los que vienen detrás, que también tienen que intervenir y estamos prácticamente al límite del tiempo, si me permitís algún cierre, resumen de lo que habéis estado diciendo, y si me dejo algo, pues me lo decís al final o lo añadís. Lo que ha quedado claro es que las ciudades evolucionan, han evolucionado no solamente por el crecimiento poblacional, sino también porque, lo ha dicho la presidenta de la Federación, las ciudades son más grandes y más diversas, me he quedado con eso, es decir, las realidades son cambiantes. Esas nuevas realidades también suponen nuevos problemas delincuenciales y convivenciales, es la parte que nos ocupa, pues estamos hablando ante policías, estamos hablando de un tema de seguridad ante policías. Esa evolución de las ciudades también conlleva esa aparición de esos nuevos riesgos en materia de delincuencial o convivencial. Los cuerpos policiales, también los locales, todos ellos, quiero romper una lanza aquí por la colaboración entre cuerpos y fuerzas de seguridad, me quedo ahí, del Estado y locales. La colaboración y la cooperación siempre es, en la experiencia que nosotros tenemos, impecable. Y también tengo que decir que gracias a eso, independientemente de los desarrollos normativos ausentes o insuficientes, están haciéndose un servicio al ciudadano que es absolutamente eficiente y que hay que reconocer aquí, como lo traslado aquí a vosotros, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que nosotros estamos tranquilos como responsables públicos y como ciudadanos de esa colaboración que efectivamente existe entre vosotros, independientemente de los instrumentos jurídicos o normativos. Pero lo que digo es que esas nuevas capacidades de la policía local, que es de lo que estamos hablando ahora, pues deben tener un reconocimiento, para el que la normativa no se ha adaptado, me ha quedado aquí puesto de manifiesto, porque no ha sido desarrollada una previsión que ya existía o porque no se ha adaptado a una realidad cambiante, como hemos dicho, ¿no? La ciberdelincuencia hace 40 años, ¿no? Por poner un solo ejemplo, nadie se lo planteaba que pudiese venir, probablemente, ¿no? O por lo menos al nivel en el que lo estamos conociendo ahora, ¿no? Bien, pues falta ese desarrollo normativo. Una cosa que me ha quedado aquí, sinceramente me ha impactado bastante. Yo siempre miro al ciudadano, soy funcionario, entonces siempre miro al ciudadano, es mi objetivo, pero al servidor público, como también lo soy, funcionario como os digo, eso que le debemos al policía para darle seguridad jurídica en su intervención. Yo me quedo con eso, fijaros, esa lectura no la tenía, antes de llegar a esta mesa, lo confieso, no la tenía. Óscar y yo hemos hablado en alguna ocasión del tema sí, pero es que un convenio al final, Jesús, no es una ley. En fin, quiero decir que se lo debemos a ellos, porque el día que pase algo malo para uno de ellos cuando está interviniendo, vamos a ver en qué se amparan para luego defenderse. Y si no se ven ante una cuestión indeseada, que paguen ellos y sus familias en lugar de la administración para la que trabajan. Entonces, creo que se lo debemos a ellos, darles esa seguridad a todas las policías, definiendo bien el marco competencial adaptado a la nueva realidad, adaptado a nuestros tiempos, para ser más eficientes, pero también para dar seguridad jurídica, y me quedo con eso, a los que están interviniendo y dejándose la vida, porque los demás tengamos una buena vida, tengamos mejor calidad de vida. Si tenéis que añadir alguna cosa, podéis hacerlo sin ningún problema. Es que no tenemos tiempo para preguntas, y además no es la dinámica habitual. Entonces yo me quiero ceñir al... Discúlpame, pero es que lo tengo que decir. En la policía local, o te aclimatas o te aclimueres.